todos y cada uno de los... Ya, nuevamente. Muy buenas noches con todos y cada uno de los asistentes y participantes. Les agradezco por acompañarnos a este grandioso webinar, que consiste en uno de los proyectos de Replales. Desde hoy y cada sábado de cada mes estaremos realizando diferentes actividades en torno al fortalecimiento en temas sociales, ambientales y climáticos. Antes de iniciar, quiero mencionar un agradecimiento a las organizaciones y colectivos organizadores que hicieron posible este evento, que son aliados estratégicos en el trabajo de Replales. El día de hoy voy a ser su moderadora. Mi persona es Chesira Michelle Mesa Jacinto, encantada de compartir este espacio con cada uno de ustedes. Antes que nada, vamos a indicar las diferentes normas de convivencia dentro de la sala virtual. Me gustaría darles algunas opciones que debemos tener muy en cuenta para que durante todo este webinar pueda ser muy satisfactorio, entretenido y que cada uno de ustedes pueda llevarse grandes conocimientos y que fortalezca claramente a su desarrollo académico y personal. Les pedimos, por favor, mantener sus micrófonos apagados durante la ponencia. Al terminar cada ponencia, podrán dar aportes o hacer consultas en el chat y así poder compartir sus aprendizajes o dudas. Lo que se quiere es que la interacción sea recíproca. De esa manera, cualquier consultita o duda que tengan, pueden prender el micrófono o también pueden hacerlo en el chat. El día de hoy nos acompaña una gran ponente, el cual nos va a explicar el tema, que es el siguiente, la justicia ambiental y desigualdad, abordando las disparidades en la distribución de impactos ambientales. La ponente del día de hoy es Sonia Joana Azurza Espíritu. Es una profesional apasionada por la justicia social y ambiental, con más de 7 años de experiencia liderando proyectos en derechos humanos, igualdad de género y cambio climático. Ha trabajado en organizaciones como Oxfam y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en Perú, desarrollando campañas de impacto y coordinando acciones interinstitucionales en defensa de los derechos sociales y ambientales. Posee un diploma superior en género y cambio climático por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y una maestría en sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú, PUC, lo que le ha permitido fortalecer su capacidad en investigación, ejecución de proyectos y cooperación internacional. A continuación, damos pase para el respectivo saludo de nuestra querida ponente. Por favor, Sonia. ¿Qué tal? Buenas noches con todos y todas y todes. Gracias por darse el tiempo de estar un sábado en la noche aquí conmigo, escuchándome. Y me imagino que en los próximos sábados, como bien lo ha mencionado Chesira. Bueno, espero que mi exposición pueda abrir muchas preguntas y también, digamos, pueda ser de utilidad tanto en su formación académica, etcétera. Entonces, a ver, me dicen si se ve modo presentación. Sí se logra ver, estimada Sonia. Sí, buenas, súper. Igual sus preguntas me lo van poniendo en el chat y ya yo al final voy a ir comentando. Súper. Antes de hablar de la crisis, bueno, he puesto el título, me he atrevido a cambiarle un poquito el título, o sea, vamos a hablar justamente de la justicia ambiental, pero voy a hablar en términos de cómo la justicia ambiental se vincula en la lucha contra la desigualdad, entendiendo que los impactos de, digamos, el extractivismo que vamos a trabajar el día de hoy, está, obviamente, tiene impactos que se desarrollan en algunos territorios más que en otros, ¿no? Y esa es la disparidad que hablaba Chesir al inicio, ¿no? Entonces, primero, antes de hablar del tema ambiental, yo quería comentarles que la crisis climática, no, ya no le decimos cambio climático, porque más que cambio del clima, estamos en una situación de crisis. Y esto lo ha planteado, digamos, diversos organismos internacionales como Naciones Unidas, el mismo panel de expertos. Y bueno, hay algunos datos que es importante tener en cuenta porque me parece clave que todos estemos atentos a esta información. Entre el 2023 y 2024, este año se rompieron los récords históricos de temperaturas globales.
se documentaron desastres climáticos a gran escala, incendios forestales, olas de calor extremas y precipitaciones masivas, ¿no? Principalmente en el sur global. Y esto es un informe de la Universidad de Oxford que viene teniendo un sistema de monitoreo climático y bueno, es una publicación reciente ahora en septiembre en donde da cuenta de estos elementos, ¿no? Y a partir de esta situación, la Organización Meteorológica Mundial, en línea con lo que viene desarrollando Oxford en este monitoreo, ha alertado que existe una alta probabilidad de que en el 2027, es decir, dentro de 3 años, podríamos superar el límite 1,5 grados de temperatura del planeta. Como de repente varios de ustedes saben, el Acuerdo de París, firmado por diversos países en 2015, se habían comprometido en no superar, digamos, este límite planetario del 1,5 grados, ¿no? Lamentablemente, con esta exacerbada eh, emisión de gases de efecto invernadero producto a la actividad industrial, etcétera, no ha parado y se ha incrementado y esto va a hacer que vamos a superar ese límite permitido para la vida humana. De hecho, ya el último informe del IPCC, de este panel de expertos de Naciones Unidas en temas de cambio climático, ha dicho que es muy probable que estemos entrando a una era de extinción. O sea, así de grave estamos. Y lo menciono porque y no solamente para un poco estar en alerta, sino también para que tengamos en cuenta esta realidad y podamos entender cuál es la causa de esta situación de crisis climática en la cual nos encontramos y cómo esta también es la misma causa de la crisis ambiental, que es el objetivo del día de hoy, hablar de justicia ambiental, pero no podemos hablar de justicia si no hay una situación crítica con respecto al ambiente, ¿no? Entonces, ¿cuál es la causa de esta crisis climática, pero también de la crisis ambiental que vivimos, ¿no? Hay una causa estructural y quería colocarlo porque en diversas literaturas que van a probablemente revisar, por lo general, obviamente la causa del calentamiento global es la excesiva, ¿no? Emisión de gases de efecto invernadero, ¿no? Y que la propuesta que se propone, digamos, desde órganos técnicos es transitar, ¿no? De las energías fósiles a las renovables. Y eso sí es cierto, ¿no? Esa es una explicación válida. Sin embargo, hay un elemento estructural adicional que no se menciona necesariamente en esos términos que me permito el día de hoy colocar, ¿no? Y la causa estructural es este modelo social, económico, capitalista que se estableció en la primera revolución industrial, que se caracteriza por la hiperproducción y el hiperconsumo y que demanda gran cantidad de energía para su funcionamiento. Entonces, vemos aquí un cuadrito de las emisiones de CO2 por año y vemos cómo desde 1850 en adelante, digamos, la emisión de gases de efecto invernadero se acrecentó fuertemente y esto tiene una relación con el inicio de la primera revolución industrial y cómo es esta dinámica productiva, económica, lo que ha generado a que estemos ya a punto de superar los límites planetarios. Se sabe que esta gran contaminación, digamos, se produce ambiental, digamos, más que todo climática por las emisiones. El 73% se debe al tema de energéticos, como mencionaba, el tema de los fósiles. eh, y claro, entre más quema de fósiles, más emisión, ¿no? Entonces, cuando también de repente quienes hemos investigado temas climáticos y empezamos a analizar cómo se describe el momento actual, hay propuestas interesantes en torno a qué era como geológica nos encontramos, ¿no? Y de repente algunos hemos leído que, y se ha propuesto desde 2000, ¿no? Que nos encontramos en la época del antropoceno, ¿no? Que es básicamente que explica o intenta explicar de que la crisis climática es producto a la actividad del hombre, ¿no? Y que es la actividad del hombre la que ha producido esta situación de calentamiento global. Sí, y que nuevamente esta explicación es válida, sin embargo limitada,
porque no es que es necesariamente y solo, digamos, la acción del hombre en sí misma, sino hay una dinámica económica y productiva detrás de eso, ¿no? No todas las personas contaminamos igual, hay quienes contaminan más, menos, y eso depende de, digamos, el rol que ocupa, etcétera. Entonces, en el 2015, Jason Moore plantea este término del capitaloceno. Él propone, haciendo un poco más específico, que la era geológica en la cual nos encontramos está marcada por una lógica de acumulación infinita del capitalismo, que impulsa la explotación excesiva de los recursos naturales y de las fuerzas de trabajo sin considerar los límites ecológicos ni los impactos ambientales y sociales. Entonces, colocaba este término también porque me parecía interesante poder compartir con ustedes algunos elementos de lo que viene desde la discusión climática desarrollándose en torno a estos enfoques, ¿no? En donde no solamente se va a hacer explicar el tema de la crisis climática a partir del incremento de CO2, sino entender realmente las causas sociales, el modelo, etcétera, y cómo existen teóricos, investigadores como Moore, etcétera, que vienen colocando, digamos, el sistema productivo como también un elemento central que otras ciencias como la sociología, etcétera, ya lo han venido proponiendo, pero digamos en las ciencias naturales, etcétera, no necesariamente. Entonces es interesante ese diálogo que se viene desarrollando. Y entonces, ¿cómo se relaciona esta era del capitaloceno o este sistema capitalista con el extractivismo, ¿no? Eh, y hay que entender que el extractivismo es una expresión del capitalismo, en tanto que representa una práctica de extraer recursos naturales a gran escala para la producción masiva de bienes del sistema económico mundial capitalista, ¿no? Obviamente, en esta lógica de la productividad, esta necesidad de desarrollar un conjunto de bienes de corta duración, ¿no? Para una compra, etcétera, hace que obviamente se necesite un conjunto de recursos naturales para esta producción y a su vez, obviamente, también se genera un hiperconsumo, ¿no? Entonces, existe una lógica, digamos, que parte del capitalismo también se coloca en el extractivismo de acumulación infinita, ¿no? Que se sustenta en la apropiación y explotación intensiva de la naturaleza, que la ve como una fuente inagotable de recursos baratos para maximizar ganancias, ¿no? Entonces, la naturaleza es vista como un objeto ilimitado. O sea, el extractivismo, o sea, considera o dentro de su forma de operar, no tiene en cuenta los límites planetarios y ambientales en los cuales nos encontramos, y más bien por el contrario, lo ve como una fuente inagotable y en esta hambre de acumulación infinita la viene sobreexplotando, ¿no? Y a menudo este tipo de actividades se desarrollan en territorios indígenas, rurales del sur global, y con ello me refiero a América Latina y África. Otro elemento adicional digamos, que hace que el extractivismo, digamos, sea expresión del capitalismo en los territorios y en esta extracción de recursos es la apropiación y despojo territorial. Entonces, digamos que en esta hambre nuevamente de acumulación infinita, utiliza este proceso de despojo, ¿no? Las comunidades son despojadas, muchas veces con violencia de sus tierras, para que las empresas transnacionales puedan explotar sus recursos y obtener beneficios económicos. Y además también el extractivismo genera degradación ambiental que alimenta la crisis climática que coloqué al inicio, ¿no? Y cómo, digamos, esta explotación de recursos naturales, esta deforestación de la naturaleza, esto de verlo como un objeto infinito en la cual puedo acceder a ella para la producción y acumulación, hace que claramente se degraden los territorios y, digamos, el calentamiento global se exacerbe, ¿no? Entonces, por lo tanto, el extractivismo favorece o incrementa la crisis climática en la cual
nos encontramos. Es importante mencionar que el extractivismo, así como tiene relación con el capitalismo en esta expresión de acumulación y explotación, también tiene un rasgo colonial, ¿no? Y en el sentido de que la lógica colonial sigue siendo parte de nuestro modelo actual, donde el control de los recursos sigue estando en manos de corporaciones multinacionales y élites nacionales, mientras que las comunidades locales siguen siendo marginadas y despojadas. ¿No? En el 2000 plantea este concepto muy interesante de la colonialidad del poder, que se refiere a cómo el extractivismo reproduce estructuras de poder colonial, donde las tierras y los recursos del sur global siguen siendo considerados como naturalezas baratas, disponibles para la explotación y en beneficio de los países más ricos. Pero así como el extractivismo puede tener diálogos con el capitalismo y diálogos con el colonialismo, también tiene diálogos con el patriarcado, ¿no? El extractivismo, eh, así como cosifica la naturaleza como objeto, digamos, el patriarcado, que es este sistema ideológico, político y social que pone a las mujeres como objetos, ¿no? A disposición del hombre, ¿no? Tanto las mujeres como la naturaleza son vistas como cosas para ser explotadas y controladas. Eh, y, en este, y en esta forma de operar, también, digamos que cuando entran las actividades extractivas a los territorios, muchas veces en los diálogos que establecen con las comunidades principalmente piden hablar con los líderes, con los hombres, ¿no? Y las mujeres muchas veces no forman parte de estos procesos de diálogo, ¿no? En donde se subestima el conocimiento de las mujeres sobre la gestión de los recursos y a su vez se minimiza su participación, ¿no? Entonces, Shiva, que es una filósofa de Arabia que ha venido trabajando este tema desde mucho tiempo y es una de las primeras que menciona que la opresión de la naturaleza y la opresión de las mujeres están interconectadas. Entonces, como hemos visto, el extractivismo tiene, digamos, varios elementos que dialoga con varias lógicas de explotación, acumulación, y que esto claramente tiene impactos en territorios específicos, principalmente en territorios donde hay mayor presencia de recursos naturales, y estos por lo general se ubican en territorios del sur global y en donde lamentablemente pues está presente los pueblos indígenas, ¿no? Y estos impactos, y bueno, y esta acción tiene un conjunto de impactos, y a la cual voy a proceder a nombrar cada uno de estos impactos que tiene para que un poco podamos entender cómo se viene dando, ¿no? Por un lado tenemos los impactos socioeconómicos, ¿no? Eh, si bien digamos, la minería, el petróleo como actividades extractivas, se nos ha colocado, ¿no? Como alternativas para salir de la pobreza. Lo que sabemos es que a pesar de estos grandes ingresos, producto al canon, producto a los impuestos, de esta extracción de recursos, el extractivismo no ha logrado reducir de manera significativa la pobreza y la desigualdad en la región. Y esto a nivel Latinoamérica, pero también si hablamos de los territorios, de las regiones en donde se explota minería y petróleo, vemos que la pobreza monetaria aún continúa, incluso se incrementa. Les puse acá un gráfico de niveles de pobreza monetaria entre el 2022 y 2023 y vemos, por ejemplo, Cajamarca como la más pobre a nivel del Perú. Y entendamos que en Cajamarca se desarrollan un conjunto de proyectos mineros. En el 2012 ya se hablaba del proyecto Conga y de diversos otros proyectos que si bien algunos han estado paralizados, muchos otros continúan y claramente, digamos que a pesar de la presencia de actividad minera, pues la situación de la pobreza
no ha sido resuelta. Lo mismo sucede en Loreto. En Loreto existe varias actividades petroleras y esas actividades petroleras también dejan un canon y bueno, lamentablemente tampoco ha podido ser un resultado real, no ha generado un resultado real respecto a la reducción de la pobreza y así sucesivamente, ¿no? Ojo Público en el 2020 hizo un informe de investigación muy interesante que denominó Inversión sin desarrollo y cómo la pobreza crece principalmente en zonas de regiones mineras en el Perú. Como un ejemplo de cómo, a pesar del discurso, digamos, hegemónico o como propuesta de país para vencer la desigualdad y la pobreza, lamentablemente el extractivismo como propuesta a ello no ha sido una solución real. Por otro lado, existe pérdida de los medios de vida tradicionales, ¿no? Las actividades extractivas desplazan y reducen la capacidad de las comunidades para practicar la agricultura de subsistencia, la pesca y otras actividades económicas locales, aumentando la pobreza y la inseguridad alimentaria. Esta pérdida de medios de vida tradicional está muy ligado a la contaminación ambiental, ¿no? De cómo los pasivos ambientales, producto de la actividad extractiva, muchas veces no remediado, es decir, están los pasivos allí a la intemperie y nadie se ha hecho cargo, ha degradado tanto los territorios que si bien antes se podían hacer actividades productivas, prósperas, lamentablemente ahora esa ya no es una opción. Y eso obviamente ha generado pobreza e inseguridad alimentaria. Asimismo, también otro impacto es la dependencia económica. Diversos gobiernos locales, regionales, incluso el gobierno nacional, se ha vuelto altamente dependiente del canon como fuente de ingreso, lo cual genera vulnerabilidad ante la volatilidad de los precios de los commodities en el mercado internacional. Es decir, nosotros como país, al tener solamente como propuesta única, digamos, principal, más que única, principal, el extractivismo y no diversificar en diversas otras fuentes productivas más que también puedan generar un tipo de renta, pero más amigables con el medio ambiente, etcétera, no sé, como de repente el ecoturismo, etcétera, hace que solo dependamos de una fuente principal, que es esta, que no es necesariamente estable, porque los recursos naturales, el oro no necesariamente cuesta lo mismo de hoy que hace un mes, entonces va cambiando el cobre, etcétera. Entonces, esa volatilidad y el petróleo aún más, ¿no? Puede afectar, obviamente, en la recaudación y en las proyecciones que se tienen como país en temas de inversiones. Entonces, esta dependencia nos hace daño y hay necesidad de ver cómo diversificar la matriz productiva para, obviamente, tener otros colchones, digamos, otras opciones para poder sostenernos económicamente a nivel fiscal y poder hacer las inversiones necesarias en términos de acceso a servicios básicos y a servicios educativos y en salud y etcétera, ¿no? También podemos ver impactos ambientales y esto van a ver que tienen mucha relación con lo anterior y diversos impactos de hecho van dialogando entre sí. Claramente las actividades extractivas lamentablemente han contribuido en la deforestación y en la pérdida de la biodiversidad. La tala masiva para la minería, la agricultura industrial, la ganadería y la explotación petrolera ha llevado a una deforestación acelerada, especialmente en la Amazonía. Y esto obviamente contribuye también a la crisis climática, ¿no? Si hablamos de un país que está calentándose y que pronto va a superar el límite permitido para la vida humana, lo único que tenemos, digamos, que puede calmar un poco ese calentamiento son obviamente las áreas verdes, es el bosque, es la Amazonía. Y lamentablemente el extractivismo lo que está haciendo, esta lógica extractiva, digamos, que luego se traslada o se traduce en normativas para fomentar la inversión privada, eh, hace que esto se desarrolle en cualquier territorio y a veces sin tener en cuenta, digamos, que podemos generar degradación ambiental a costa de, y generando y contribuyendo a la crisis climática en costa de
la misma vida en el planeta, ¿no? Por no decir, o sea, también las comunidades, claramente, pero en el planeta también. Por otro lado, otro impacto ambiental es obviamente la contaminación del agua y los suelos, ¿no? La minería a gran escala, especialmente la minería de oro, utiliza productos químicos como el cianuro y el mercurio. Asimismo, la extracción de petróleo, gas han provocado derrames e infiltraciones de residuos tóxicos en fuentes de agua. Dichas actividades vienen afectando a la salud pública y la agricultura. Entonces, claro, es esta situación de contaminación de tóxicos en los territorios lo que claramente va a impedir que actividades productivas anteriores como la agricultura, ganadería, pues se desarrollen, porque tenemos afectados por estos tóxicos que obviamente dañan la salud ambiental y humana, ¿no? Se ha determinado que el país cuenta con más de 6.000 pasivos ambientales mineros, es decir, más de 6.000 zonas del país hay pasivos. ¿Y qué son pasivos? Desechos tóxicos, ¿no? Todo lo que en un producto extractivo, obviamente va a haber, o sea, en esta extracción de oro, por ejemplo, hay una gran cantidad de agua y tierra y tóxicos que obviamente se mezclan y que en esa búsqueda de esos gramos de oro, y todo eso que ya luego no sirve porque lo único que interesa es esos pequeños gramos, digamos, esos se llaman pasivos, ¿no? A todos esos desechos producto de la actividad extractiva. Entonces, en el país hay más de 6.000 pasivos mineros. Y en temas de hidrocarburos, es decir, derrames petroleros, tenemos más de 3.000. Lamentablemente, estos pasivos no han sido hasta el momento resueltos y nadie se hace cargo. En principio, tenemos una normativa que establece que toda empresa extractiva que entra a los territorios y que extrae tiene que remediar los sitios impactados, porque es inevitable que va a haber pasivos ambientales. Eso lo sabemos. Entonces, según las disposiciones legales, al saber esto, disponen que las empresas, antes de abandonar esos territorios, tengan que remediar, ¿no? O sea, limpiar, ver de alguna manera, restaurar la situación, cosa que no se va a restaurar al 100%, pero al menos algo. Lo que ha pasado en la práctica es que muchas empresas, y al menos yo puedo dar fe de un par de casos, Frontera Energy, en el caso petrolero, se declaran en bancarrota y se van y dejan los pasivos a las comunidades y obviamente al final quien va a tener que remediar esos pasivos no van a ser las empresas, sino es el Estado peruano con la plata de todos los peruanos. Entonces va a ser la recaudación fiscal, nuestros impuestos, lo que va a pagar los desechos de estas grandes empresas. Asimismo, otro impacto ambiental es la alteración de los ecosistemas y pérdidas de servicios ecosistémicos, ¿no? La degradación de los ecosistemas reduce los servicios ecosistémicos como la polinización, la regulación del ciclo de agua, la fertilidad de los suelos, lo que afecta a la sostenibilidad de los medios de vida tradicionales. Aquí les ponía una gráfica que salió en medio del derrame de petróleo de Repsol en el 2022, en donde habla acerca de que en los últimos 25 años se han registrado más de 1.000 derrames de petróleo y menciona ahí las compañías, ¿no? Entonces, dando cuenta de cómo, digamos, lamentablemente no, las regulaciones ambientales existentes no están siendo efectivas y suficientes para poder prevenir este tipo de situaciones o al menos garantizar de que estos pasivos sean remediados y que el daño sea mínimo, ¿no? También hay impactos en la salud, ¿no? La contaminación por metales pesados es una de las causas principales, producto de estos tóxicos que se utilizan, y se ha visto que los niveles de metales tóxicos en la sangre y orina de comunidades aledañas a estas actividades mineras y petroleras es muy común. Amnistía Internacional en el 2017 publicó un informe Estado Tóxico, en donde hace estudio de caso de dos comunidades, Espinar en Cusco y Cuninico en Loreto. Cusco estaba vinculado a la actividad minera y Cuninico a la actividad petrolera. Y en esos dos casos, eh,
identificó los siguientes problemas de salud: problemas neurológicos, dificultad para concentrarse, disminución de la memoria y dificultad de aprendizaje, enfermedades gastrointestinales, diarrea, vómitos, dolores abdominales, problemas dermatológicos, erupción, llagas, manchas y escamas, problemas renales, insuficiencia renal, formación de coágulos renales, impactos en la salud infantil, retraso en el crecimiento y dificultad de aprendizaje y capacidad cognitiva, ¿no? Impactos también en la salud reproductiva en las mujeres. Muchas de ellas habían informado y, y también las postas habían dado cuenta de los abortos espontáneos que muchas de las mujeres sufrieron producto a los derrames petroleros, porque hay que entender que en la Amazonía en particular, la fuente de agua principal son los ríos. Y en estos grandes ríos, bueno, hay peces, ¿no? Entonces, las personas, la única fuente de agua que tienen es esta, ¿no? Y cuando esta se daña, eh, digamos, no solamente daña el acceso de agua, sino también daña el acceso a alimento como los pescados. Pasaba de que muchas de ellas no sabían que el río había sido contaminado porque luego de la contaminación, el petróleo se asentó en la base y ya se podía ver un poquito mejor arriba, ¿no? En la superficie. Y obviamente la necesidad, la sed hace que ellos y ellas sigan consumiendo esa agua porque no hay de otra. Y obviamente esos tóxicos llegan a su cuerpo y genera todo este tipo de situaciones, ¿no? Que he mencionado, ¿no? Y sin contar, obviamente, que esto incrementa el estrés y problemas psicológicos porque genera una preocupación, digamos, este tipo de problemas, que lamentablemente las postas de salud en estos territorios no están ni capacitadas, no tienen ni los insumos, ni el personal técnico, digamos, que puedan darles un tratamiento, ¿no? Lamentablemente, la contaminación por metales pesados no tiene cura, ya son tóxicos que se hacen en el cuerpo, y lamentablemente también personas que han sido afectadas y tienen altos índices de metales tóxicos, cuando se reproducen, sus hijos también les trasladan esos tóxicos. Es decir, cuando hay contaminación en estos territorios, no solo afecta a las personas en sí, sino a toda su generación, porque esto se traslada a través de la sangre, ¿no? Entonces, es un tema complejo, difícil. De hecho, ha habido informes internacionales que hablan acerca de cómo, digamos, el extractivismo puede generar eh, ecocidios, digamos, pero también, además de ecocidios, situaciones de pérdidas de comunidades, de lenguas, y etcétera, ¿no? Producto a que lamentablemente no hay cura para la contaminación de metales pesados. Y bueno, además hay impactos sociales. Y estos impactos se debe eh, a que las comunidades se ven forzadamente, muchas de ellas, o sea, se ven forzadas a desplazarse, ¿no? Ya sea por la apropiación de tierras comunales, y para esto, por ejemplo, un ejemplo claro es el caso de Máxima Acuña, no sé si han escuchado el caso de esta defensora en Cajamarca, que ella, su parcela, digamos, justo delimitaba con el territorio de la minera Yanacocha. Al inicio no era así, sino que la minera Yanacocha fue expandiéndose y fue comprando los territorios aledaños, pero luego, además de comprar, si las personas no querían vender sus territorios, las hostigaban para que lo vendan o se vayan, ¿no? Y en esta expansión de despojo del territorio, se chocan con Máxima, quien o su hija tenía felizmente un celular con internet en zonas de alta. Muchas veces el internet es muy difícil, pero bueno, felizmente pudo tener acceso al internet y pudo dar cuenta, grabó cómo seguridad privada de la empresa minera llegó a la casa, a su casa, a violentarlas y a decirles que se vayan, ¿no? Porque ellas no estaban a favor no querían vender su parcela, pero la minera en esta hambre y la necesidad de seguir expandiéndose, utilizó la fuerza, la violencia para poder, para instigarla y hacer que ellas salgan. Estos videos causaron una conmoción muy grande porque la minera de Yanacocha como inversores tenía el Banco Interamericano de Desarrollo. Y el Banco Interamericano de Desarrollo, pues,
dentro de sus cláusulas está respetar derechos humanos. Entonces, decirle a los inversores, por si acaso, tu plata invertida en esta minera, digamos, te está generando renta, sí, pero a costa de vulneración de derechos. Entonces, fue un caso muy sonado porque claro, nunca antes se había visto como evidencia o video de cómo las empresas pueden hostigar hostilmente a las comunidades para que se vayan del territorio y ellos puedan expandirse, ¿no? Y por otro lado, esa es una de las causas, ¿no? La apropiación de sus tierras comunales por las cuales ellos, las comunidades se desplazan. Y por otro lado, el desplazamiento forzado muchas veces se da por la exposición de la contaminación ambiental, ¿no? Es decir, como ven sus territorios que ya están dañados y ya no pueden hacer agricultura porque nada crece, ya, o sea, también su salud se ve perjudicada porque están expuestos a esos contaminantes, se ven forzados a salir, ¿no? A buscar digamos, otros espacios donde puedan vivir más tranquilamente y sin expuestos a estas situaciones. O también buscando también, obviamente, alternativas para calmar sus dolores, etcétera. Entonces, digamos que la contaminación ambiental en sí misma también es un factor por la cual muchas comunidades se desplazan y salen de sus territorios hacia las ciudades u otros espacios, ¿no? Y esto ha generado conflictos, ¿no? Y dos tipos de conflictos, ¿no? Por un lado, conflictos territoriales, ¿no? Un poco en la línea de lo que mencioné sobre Máxima, ¿no? Comunidades que se resisten y, digamos, utilizan también su vocería y su fuerza para decir a las mineras, a las petroleras, acá no te expandes, ¿no? Y también hay conflictos ambientales directos, ¿no? Comunidades que se levantan denunciando la contaminación ambiental que son víctimas. Y estos conflictos, lamentablemente, están muy ligados a la violencia, ¿no? Una violencia ejercida principalmente por la fuerza del Estado, también muchas veces también por la seguridad privada, pero principalmente por la fuerza del Estado, muchas veces permeadas por el racismo y el machismo, ¿no? Hablamos de la violencia directa, ¿no? La represión policial. De hecho, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos tiene una base de datos de represión policial y de cuántos, o sea, fallecidos o personas asesinadas en contexto de conflictos sociales por temas ambientales, en donde cerca del 70% son a causa de represión policial en contexto de marchas, ¿no? Y un 30-20% la causa son sicarios, ¿no? O seguridad privada, ¿no? Entonces, digamos que si hablamos de proporción de asesinatos, quien mata más lamentablemente es el Estado en contexto de protestas. Además de otro tipo de violencia es la criminalización, ¿no? Procesos judiciales que se les abren a las comunidades, a los líderes de las comunidades que alzan la voz frente a esta apropiación de tierras o contaminación y las detenciones arbitrarias. Otro tipo de violencia son las violencias estructurales, y a esto me refiero con la exclusión, ¿no? Y la marginación de las comunidades afectadas. Es decir, el Estado no escucha, no las escucha, no dimensiona realmente eh, esa situación de vulnerabilidad y prioriza o sigue priorizando actividades extractivas en sus territorios. Y obviamente también la violencia simbólica, ¿no? Todo este discurso del antidesarrollo, ¿no? De decir de que sus movilizaciones, su lucha es porque son personas que están en contra del progreso, ¿no? Entonces, estas narrativas que buscan deslegitimar y minimizar es un tipo de violencia simbólica que también se ejerce desde la narrativa del Estado y de la empresa, ¿no? Entonces aquí les he puesto una infografía que tomo del informe de Global Witness, que es de este año, publicado en septiembre, llamado Bolsas Silenciadas. Global Witness va recopilando, es un observatorio de cuántos defensores asesinados en el mundo ha existido, ¿no? Y ellos dicen que al menos 196 personas fueron asesinadas. La mayoría de estas han estado vinculadas a conflictos relacionados con minería e industrias extractivas.
¿no? Obviamente quien lidera esta lista es Colombia, pero Perú se encuentra en el ranking 10, ¿no? Como el 10.º país más mortífero a nivel mundial si eres defensor ambiental. Y por lo general son las personas que son asesinadas, son indígenas y afrodescendientes, ¿no? Em, Otro impacto también que tiene el extractivismo es el impacto político en las estructuras de poder y en el sistema democrático, ¿no? Por un lado, el extractivismo, esta lógica extractivista de pensar de que la única forma para poder lograr el desarrollo es la extracción de recursos naturales, hace que, y el lobby de las grandes empresas, ¿no? Del norte principalmente, frente a estados más periferia o en vías de desarrollo, hace que se generen algunas dinámicas, ¿no? Bastante perversas, como el tema de la captura del Estado, que es un término sociológico que lo plantea algunos sociólogos, en donde menciona de cómo el Estado debe de servir, digamos, al bien común, a la ciudadanía, es capturada por fines privados, principalmente de poderes, por poderes, en este caso, de las empresas, ¿no? Y, y en este lobby que desarrollan con ellos, logran tener políticas normativas que favorecen sus intereses, ¿no? Además del concepto de captura del Estado, hay puertas giratorias, ¿no? Y este concepto de puertas giratorias me parece interesante también porque habla de cómo en esta captura del Estado también altos perfiles de empresas grandes suelen ser o ocupar espacios de poder de decisión como viceministerios por un tiempo y luego retornan a las empresas privadas, ¿no? Entonces, esta puerta giratoria privado-público hace que cuando están en un espacio de poder legislen a favor de los intereses privados que tienen, ¿no? Entonces, se dan ese tipo de perversiones. Y por otro lado, también el extractivismo genera debilitamiento de la democracia, ¿no? Y esto debido a que al no considerarse la opinión ciudadana en torno a qué se va a hacer en sus territorios, no tener una real participación efectiva, a pesar de los compromisos internacionales que existen y los conflictos, que se produce porque la ciudadanía no se siente parte de esas decisiones de imponer actividades extractivas en su territorio, o cómo, no solamente imponer, sino que también hay comunidades que dicen, bueno, vamos a aceptar que se desarrolle minería en ese territorio, porque creemos que los beneficios de esta extracción también se traduzcan en desarrollo para nosotros, queremos fiscalizar. Entonces, como no hay una real participación en el proceso, esto genera desconfianza y también genera conflictos y esto obviamente hace que las personas involucradas no confíen en las instituciones y por lo tanto se debilite la institucionalidad democrática, ¿no? Entonces, todos estos impactos vistos eh, se han planteado y se han visto y es lamentablemente un modo operandi, digamos, un modo de operar en varios territorios de América del Sur, no es algo propio del Perú, y no solo América del Sur, en África. Y frente a esta situación de impactos, en donde principalmente son comunidades racializadas y dentro de ellas las mujeres, ¿no? Las más perjudicados, perjudicadas, se plantea ese concepto de justicia ambiental, ¿no? Que se centra en el derecho, es un término pensado desde el derecho, ¿no? Donde se propone, y parte de esta consigna de que todas las personas tienen derecho a vivir un ambiente limpio, seguro y sostenible, así como tener una voz en las decisiones que afectan a su entorno y a su salud. Y esto parte de una respuesta frente a las desigualdades ambientales existentes, ¿no? Producto a el extractivismo en sus territorios, y resulta ser una herramienta para prevenir futuros impactos negativos, ¿no? También se busca abordar causas estructurales de la desigualdad, es decir, no solamente es garantizar claramente la participación de las comunidades afectadas o impactadas directamente, sino también ver cuáles son esas causas estructurales que colocan
que permite que estos impactos se desarrollen y obviamente poder abordarlas, ¿no? Esto con el fin de prevenir la degradación ambiental y la exclusión. Este enfoque, que es la justicia ambiental, considera la dimensión de la equidad en las políticas ambientales, asegurando que los costos y beneficios de la protección ambiental y el uso de recursos naturales sean distribuidos de manera justa. Este concepto de justicia ambiental tiene también algunas dimensiones muy interesantes que va muy en relación a su objetivo y estas dimensiones son la justicia distributiva, es decir, que todos los beneficios y los costos y los impactos ambientales que tienen las actividades extractivas tienen que ser distribuidos por igual. No es justo que los beneficios los tengan las élites y las grandes empresas y los costos ambientales los sigan asumiendo los más pobres, ¿no? Sino lo que se plantea es de que veamos cómo hacemos una distribución justa y equitativa de estos beneficios, ¿no? Por otro lado, también en la justicia procedimental, ¿no? Que es cómo garantizamos la participación activa de las personas afectadas, involucradas directamente en la toma de decisiones, ¿no? Para que junto con ellos, ellas, poder, se pueda desarrollar estas acciones en esa vigilancia, ¿no? También hay la justicia reconceptual, y esto es interesante porque va básicamente en poder darnos la opción de cambiar de enfoque, de no ver a la naturaleza como objeto, sino como sujeto de derechos, ¿no? Reconoce la importancia de las culturas, identidades y saberes locales, especialmente de las comunidades indígenas, que tienen una relación simbólica y espiritual con la naturaleza. Y es a partir de esta dimensión de la reconceptual que a nivel jurídico eh, se han venido postulando, ¿no? La necesidad de que a nivel global y a nivel nacional, etcétera, se nombre y se reconozca la naturaleza eh, como sujeto de derechos, ¿no? Y por otro lado, también tenemos la justicia reparativa, que busca compensar a las comunidades afectadas por la degradación ambiental y restaurar los ecosistemas dañados, estableciendo mecanismos para la reparación de los daños sufridos por las personas y el medio ambiente. Entonces, esto como abordando el título de nuestra exposición, que era Justicia Ambiental y la lucha frente a las desigualdades, ¿no? Cómo estas desigualdades que al inicio expuse estos impactos, ¿no? Producto a el extractivismo, digamos, hace que hay un movimiento, porque si bien la justicia ambiental es como un enfoque, pero también luego ha habido un conjunto de movimientos sociales que se han abanderado de la justicia, de la justicia ambiental para demandar justamente que la naturaleza sea reconocida como sujeto de derechos, que las comunidades impactadas sean reparadas, que las comunidades estén involucradas en el proceso y que los beneficios puedan ser distribuidos de manera equitativa, ¿no? Y quería mencionar algunos instrumentos internacionales, voy a basarme solo en dos, digamos que ayuda o facilita o fortalece la justicia ambiental, ¿no? Uno de ellos es el Acuerdo de Escazú, que fácil varios de ustedes ya lo conocen, que es un tratado vinculante, cuyo objetivo principal es garantizar los derechos ambientales de las personas y mejorar la gobernanza ambiental en la región. Es el primer tratado ambiental en la región. Cuando hablo de la región me refiero a la región de Latinoamérica y el primero en el mundo en incluir disposiciones específicas para la protección de las personas defensoras en asuntos ambientales, ¿no? El acuerdo promueve el acceso a la información, la participación pública en la toma de decisiones, el acceso a la justicia ambiental y la protección de las personas defensoras del medio ambiente. Hasta el momento, el acuerdo ha sido ratificado por 17 países, 17 de 25. Perú, lamentablemente, hasta el momento no lo ha ratificado y esto es producto de diversos mitos absurdos, digamos, que se han tejido dentro del Congreso y que no han querido aprobarlo, pero esperamos que en un nuevo Congreso y con la vigilancia ciudadana y la incidencia podamos hacer que este acuerdo se apruebe. Y por otro lado, otro elemento interesante que quería colocar para
porque siento que no ha sido suficientemente difundido y que creo que puede ser una oportunidad, son los principios rectores de empresas y derechos humanos. Estos principios, si bien son voluntarios, a diferencia de Escazú, que hace que al ser vinculante sea obligatorio, eh, se basa en varios derechos que, digamos, el Estado peruano ha ratificado. Bueno, estos principios se aprobó por Naciones Unidas en el 2011 con el objetivo de garantizar que las empresas respeten los derechos humanos en todas sus operaciones, incluidas las actividades extractivas. Esto, por si acaso, los principios de empresas de derechos humanos es en general, pero yo me voy a enfocar principalmente en las actividades extractivas. Este marco establece responsabilidad para los estados y las empresas en la protección, respeto y reparación de los derechos humanos, especialmente en sectores de alto riesgo de violencias como la minería, el petróleo y la agroindustria. Y aquí justo les puse un dibujito que resume bastante bien los principios rectores, ¿no? Que tiene por objetivo proteger, respetar y remediar. El Estado tiene el deber de proteger los derechos humanos, ¿no? Respetar, las empresas tienen que respetar los derechos humanos y remediar está vinculado a que tanto los estados como las empresas deben tener mecanismos de reparación en el caso en que las operaciones de las industrias extractivas generen algún tipo de impacto. Y solo rapidito, porque con esto yo termino con algunas recomendaciones, es que estos principios rectores de empresas y derechos humanos tienen algunos componentes interesantes, ¿no? Primero, se establece la debida diligencia en derechos humanos. ¿Y qué es la debida diligencia? Es que eh, in- se incide, se promueve que las empresas, antes de operar en un territorio, pueda identificar, prevenir, ¿no? Y si es que se da, mitigar y dar cuenta de cómo aborda los impactos adversos de sus actividades sobre los derechos humanos, ¿no? Entonces, la idea es que este principio lo que pone es que las empresas, antes de entrar, haga un plan, a ver, ¿qué impactos puede tener mi actividad aquí? ¿Y qué plan voy a hacer para que estos impactos no se desarrollen, ¿no? Y si en el peor de los casos hay impactos no previstos, cómo voy a reparar estos daños causados, ¿no? Entonces, involucra que las empresas tengan políticas de derechos humanos, ¿no? Se comprometan en respetar los derechos humanos y estas políticas se desarrollen y se comuniquen obviamente, en particular también no solamente al Estado, sino también a las comunidades donde va a ir a intervenir, ¿no? Pero además pueda generar mecanismos de reclamación, es decir, promuevan la creación de mecanismos en donde las personas afectadas en sus derechos producto de estas actividades puedan ir y denunciar y puedan ser estas denuncias atendidas y se pueda reparar a las personas, ¿no? Entonces, este marco de empresas y derechos humanos está muy enfocado en las empresas y su responsabilidad en prevenir afectaciones a los derechos humanos, ¿no? En el país se ha generado un plan de este tema, el Ministerio de Justicia tiene un plan al respecto, que lo ha trabajado con empresas, comunidades y sociedad civil, pero que lamentablemente hasta ahorita no está implementándose. Sin embargo, en la Unión Europea el año pasado se aprobó una ley de debida diligencia, o sea, ya que lo hace obligatorio. Todas las empresas europeas tienen que tener una política de derechos humanos en donde identifiquen, prevengan, mitiguen todos los impactos que estos puedan desarrollarse en sus actividades, ¿no? Y esto hace y esta implementación de esta ley en la Unión Europea ha hecho que muchos mercados locales y nacionales en el país empiecen a tener interés, porque obviamente se lo exige el mercado europeo ahora, de buscar mayor información de qué es diligencia y demás. Entonces, es un tema muy interesante que ahorita las empresas empiezan a desarrollarlo. Lo ideal es que no quede solo en palabras y en planes, que el papel aguanta todo, sino que realmente se generen acciones concretas y obviamente no se sigan vulnerando derechos. Algunas recomendaciones ya para terminar, y me parece que hay dos preguntas en el chat.
y que les propongo, por un lado, sigamos fortaleciendo el movimiento social por justicia ambiental, ¿no? Para eso les recomiendo seguir informándose, difundiendo y solidarizándose con las comunidades afectadas por el extractivismo. Sigamos promoviendo la implementación del Acuerdo de Escazú, busquemos ese acuerdo, leamos. También hay manuales muy interesantes sobre que abordan los mitos que se han tejido, porque no solamente aquí en Perú se han tejido mitos, se han tejido en toda Latinoamérica, que tratan de distorsionar este acuerdo, de meter miedo. Entonces, también hay instrumentos muy interesantes que podemos ir compartiendo para, obviamente, convencer y generar toda una opinión pública sobre la necesidad de que este acuerdo se apruebe. Exijamos al Estado la protección integral y efectiva de las personas defensoras. Si bien tenemos en el 2021 se aprobó por el Ministerio de Justicia un mecanismo de protección de personas defensoras, o sea, tenemos un instrumento del Estado ya ha reconocido su responsabilidad de proteger a las defensoras del territorio. El tema es que no tiene plata ese mecanismo, no tiene plata y solo el MIJU se ha comprometido. Otros sectores no se han comprometido en el respecto y debe ser un plan multisectorial donde el compromiso de todos los sectores, ¿no? Y eso es un reto, ¿no? Entonces hay que seguir exigiendo al Estado de que obviamente cumpla con ese rol que ya ha asumido que tiene, pero que se haga efectivo, ¿no? Exigamos también a las empresas asuman su responsabilidad en la contaminación ambiental y reparen integralmente a las comunidades afectadas. Y en ese sentido, y me parece importante estos temas, sobre el tema principalmente de exigir a las empresas, porque una de las cosas que ha pasado mucho es que como hemos tenido en los últimos 5 años un conjunto de cambios de presidentes, etcétera, ha sido muy difícil poder tener una posición como Estado en torno a estos temas. Entonces, toca ser creativos y ver cómo también le exigimos a las empresas y a sus inversores, ¿no? Que obviamente no vulneren derechos, ¿no? Demandemos también el fortalecimiento de la institucionalidad ambiental. Y cuando hablo de institucionalidad ambiental me refiero a que demandemos de que las normas de regulación, de fiscalización, o sea, realmente se cumplan, que estos equipos, la OEF, etcétera, tengan los recursos económicos necesarios para ir y hacer las inspecciones, que las multas sean multas que realmente duelan y no que hagan que las empresas prefieran pagar la multa y seguir contaminando, ¿no? Porque no generan impactos, ¿no? Entonces, hay una necesidad de fortalecer estas normativas, ¿no? Y también estemos atentos a las discusiones legislativas, ¿no? Que favorecen el extractivismo en desmedro de los derechos humanos y de la naturaleza, ¿no? Y con esto me quiero referir a la modificación de la ley eh, forestal y fauna silvestre, denominada ley antiforestal, aprobado en diciembre del 2023, que obviamente lo que hace este cambio es que permite que se dé el cambio de uso del suelo sin estudio técnico. ¿Y a qué me refiero con cambio de uso del suelo? Es que antes, a través de un estudio técnico, se veía si se calificaba el territorio, si era apto para poder hacer alguna actividad, ¿no? O sea, si era área reforestal, o sea, la idea era que sea protegido, ¿no? Entonces, y otras áreas que no, esta sí se puede hacer actividad agrícola, esta sí se puede hacer, ¿no? Dependiendo al suelo y al ecosistema, etcétera. Entonces, antes había algún tipo de clasificación a partir de estudios técnicos. Ahora lo que han dicho, no, no necesitamos estudios técnicos, podemos cambiarles la categoría y eso que involucra, que permite que en la Amazonía, que antes había muchas más trabas para desarrollar actividades de agricultura a gran escala, pues ahora con este cambio de uso de suelos en estudios técnicos lo puedan hacer. Y esto puede ir en contra de, digamos, la fauna silvestre y de la Amazonía, ¿no? Entonces hay que estar atentos a estas normativas. Hay todo una demanda de que obviamente se archive, ¿no? Se rechace se derogue, mejor dicho, esta ley, esta modificación, y entiendo que en este contexto de incendios forestales ha ayudado mucho a poner este punto en la agenda, pero hay que seguir poniéndolo, ¿no? Y bueno, y finalmente apoyemos modelos de desarrollo alternativo al extractivismo, como la agroecología, el ecoturismo comunitario, entre otros, que permitan también que, digamos, veamos otras formas de desarrollo más allá de este extractivismo que
explota, degrada y violenta derechos humanos. Eso es todo, muchas gracias. Perfecto, Sonia, excelente y fructífera ponencia, de verdad. Creo que cada uno de nosotros ha podido absolver diferentes dudas y quizás si alguno de ustedes tiene alguna duda pendiente, es el momento para que puedan explayarse y ponerlo en el chat o ya bien prender su micrófono. Estamos atentos. Todo conforme, Sonia, no te preocupes. Ya, yo tengo una pregunta. Buenas noches con todos. Claro, Gabriela. Adelante. Bueno, mi duda o mi cuestión es acerca de, bueno, mencionaba acerca de una propuesta que está en ley, disculpe, no la entendí muy bien, que ya se ha propuesto una ley o algo así sobre la protección hacia los ambientalistas, pero mencionó que no todavía todos están, firmado. ¿Me podría dar un poco más de información? Porque es una ley que me interesa. Porque si bien es cierto, el acuerdo de Escazú no todavía se ha aplicado acá en el Perú, pero podríamos decir que esto es un inicio o la primera piedra para que quizás mañana o más tarde, dentro de unos años, se logre aprobar. No me gustaría obtener un poco más de información acerca de ello. Recuperamos todas las preguntas y luego respondo o puedo ir respondiendo, como tú me digas, Cecilia. Puedes ir respondiendo, Sonia. Ah, bueno, eso. No, A ver, sí. sobre el tema de protección a personas defensoras. A ver, no se ha aprobado ninguna ley, o sea, no ha ido por el tema legislativo, pero lo que sí hay el mismo Estado en el 2021 aprobó por resolución ministerial del MINJUS un mecanismo de protección de personas defensoras, ¿no? Incluso dentro del Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021, que acaba obviamente que hace unos años terminó de funcionar, tenía como una población a la cual tenían que garantizar derechos y protección a las personas defensoras. O sea, hay instrumentos de políticas ya andando sobre el tema de defensores. No es que no exista, ya existe. ¿Quiénes lo han hecho? Lo ha hecho el Ejecutivo. En particular se ha hecho con el ministro de Justicia, que en ese momento era el ex defensor del pueblo, ahorita se me ha ido el nombre, cuando él era ministro en el 2018, se pudo lograr de que el Ejecutivo reconozca la necesidad de proteger a los defensores ambientales. El tema es que dentro de la discusión, por ejemplo, una de las cosas que el Estado no ha reconocido como impactos, porque sí ha reconocido el tema de la violencia, varias cosas. El tema de la criminalización de la protesta, por ejemplo, no lo han querido reconocer como un ataque o una afectación que los defensores sufren. Y también el tema de que han reconocido que los defensores son aquellos que obviamente defienden los territorios frente a industrias ilegales. O sea, las extractivas formales no lo han querido reconocer. O sea, ha habido una discusión dentro del MINJUS con sociedad civil, también porque estaban los empresarios y las comunidades, en una conversación tripartito parece ya, a ver, ¿qué entendemos por defensores ambientales? Y en esa discusión, obviamente desde sociedad civil hemos puesto todo lo que tenemos, digamos, pero también desde el empresariado, también no, a ver, acá las empresas no vulneramos derechos, qué sé yo. Entonces, en esa negociación, sí, se ha habido algunos avances, lamentablemente hay cosas que se han quedado en el tintero que hay que seguir peleando para que se reconozcan, pero hay, digamos, dentro del Ejecutivo acciones concretas, o sea, ya hay al menos políticas, ¿no? Yo puedo compartir, si no a través del chat de replies que me han dado, esos links, ¿no? Donde está el mecanismo, donde está. De hecho, producto a esto, varios defensores ambientales últimamente que han estado en una situación de riesgo han acudido al mecanismo de protección del MINJUS para recibir protección. El tema es que al final no funciona, porque quien tendría que dar seguridad, sobre todo han sido casos vinculados a la minería ilegal, a las industrias ilegales, tiene que ser obviamente el Ministerio del Interior, pero el Ministerio del Interior no está asumiendo su rol
que le corresponde dentro del mecanismo de protección, ¿no? Entonces, prácticamente está el mismo solito, a pesar de que es un mecanismo multisectorial. Entonces, no con esto quiero decir de que no debemos seguir aportando con Escazú, claro que sí, más que todo para dos cosas. Uno, pedir más presupuesto porque si bien esa normativa existe y demás, no tiene suficiente presupuesto, ¿no? Dos, exigir que sea una acción multisectorial, que realmente todos los sectores estén involucrados, ¿no? Tercero, de que se reconozcan todos los tipos de violencia que sufren los defensores, ¿no? Entonces, digamos, me parece importante identificar estas cosas para ser mucho más específicos y mucho más estratégicos al momento de incidir. Porque si solo vamos y si estamos proponiendo una ley que me parece bien, tendría que tomar como referencia lo ya construido y más bien construir frente a lo que falta, ¿no? Y ahí, por ejemplo, el año pasado se publicó un balance de la OIT en el Grupo de Trabajo de Pueblos Indígenas de la coordinadora en donde ahí justamente, bueno, yo por encargo de Oxfam elaboré la parte de personas defensoras y ahí hablamos justamente esos pequeñas, o sea, especificaciones que faltan a partir de estos mecanismos, del mecanismo de protección que ya existe en el país, ¿no? Entonces eso también les puedo pasar como para que tengan un mapeado y ahí están los links también del mecanismo, pero no solo del mecanismo del MINCU, sino que la misma Defensoría sacó una cartilla de eso, el Ministerio, la Fiscalía de la Nación también tiene manuales sobre defensores, o sea, hay producción, ¿no? De parte de los sectores, hay mínimo, pero hay. Entonces hay que revisarlo, hay que ver cuáles son los vacíos y si se plantea una ley de protección de personas defensores, pues tomarlos como referencia y ver más bien qué cosas falta incorporar. Correcto, perfecto. Sonia, espero que la duda haya sido absuelta. Chicos, si alguno tiene otra pregunta, por favor no olviden en el chat o pueden prender su micrófono. Estamos al tanto. No se olviden, chicos, tenemos el registro de asistencia que está en el chat, por favor, para que lo puedan contar. Y siéntanse libres de, por favor, expresar las preguntas, dudas o inconvenientes que tengan. Buenas noches, Claro, te escuchamos, Anthony. Prosigue. por Ángel Moya, de aquí desde Colombia, del departamento de La Guajira, de Cañaverales. Eh, lo que escuché es igual a lo que nos está sucediendo aquí en nuestro territorio. Nosotros somos afrodescendientes, tenemos un consejo comunitario de los negros de Cañaverales y 16 años de estar luchando contra las multinacionales que nos quieren destruir un manantial hermoso que tenemos aquí, quizá uno de los grandes de América, que irriga más de 1000 hectáreas. Somos agricultores, agropecuarios, y el extractivismo nos quiere desplazar de aquí de nuestro paraíso. Entonces, es para comentarles eso. Y veo que la situación de Perú es la misma situación de aquí de Colombia. Al menos aquí nuestro presidente ya suscribieron el Tratado de Escazú, pero todavía no se está implementando, pero nosotros estamos en pie de lucha y con los riesgos que conllevan en ser líder social aquí en Colombia, defender el medio ambiente, pero hay que estar aquí en la lucha, hay que hacerlo. Entonces era para comentarles eso y contento de estar compartiendo con ustedes esta noche. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Toda mi solidaridad contigo y con tu pueblo, tu comunidad. Y sí, la situación en Colombia es terrible. Es el país más mortífero para los defensores ambientales.
y qué bueno que el Tratado de Escazú haya sido ratificado y espero que muy pronto sea ejecutado, que a veces es lo más difícil, pero vamos con fe. Sí, eso esperamos que se ejecute, que se vea, que lo sintamos, que estamos siendo protegidos. Gracias. Perfecto, Anthony. Muchas gracias por tu participación. Chicos, si alguien tiene otra pregunta, por favor, sean libres. Nos quedan aproximadamente 3 minutitos. Y nuevamente les repito, los que faltan rellenar su asistencia, por favor, está en el chat el enlace para que puedan hacerlo. Bueno, ya no existiendo más preguntas, de antemano agradecer a la ponente por el espacio y tiempo que se dedicó para esta excelente y fructífera ponencia, ¿no? Sabemos que hoy en día existen diferentes problemáticas medioambientales, pero algo que he podido rescatar es la vigilancia y la participación activa. Si nosotros no nos capacitamos, informamos o incidimos, ¿quién más lo hará? Por eso agradezco mucho la participación de cada uno de ustedes ya que se tomaron el tiempo para que puedan informarse y seguir capacitándose. De esta manera poder crecer como región, país y a nivel internacional, ¿no? Entonces, proseguimos con la foto oficial para que quede como recuerdito en cada uno de ustedes, ¿ya? Les invito por favor a prender sus cámaras para poder hacer la respectiva foto. Muchas gracias. Por favor, los demás participantes, sus camaritas. Ok. Todo.